los que puedan ya estar conectados en horario. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más, pero mientras podemos ir adelantando que la charla de hoy se basa, como ya conocen, en apicultura urbana, que en realidad es la abeja en la urbe, la abeja en la ciudad, que ya la tenemos en el vaso de Coca-Cola, en una hamburguesa, cuando salimos al jardín, y ni hablemos de los enjambres que se encuentran en los árboles, debajo de los tanques de agua, o bien ahora la novedad son los gabinetes de gas. Como no todos los vecinos conectan o no están las redes, pero sí los gabinetes, las abejas han utilizado los gabinetes como nuevas colmenas. Es decir, tenemos abejas en la ciudad. Vamos a tener una charla de unos 45 minutos y a partir de allí tomaremos unos minutos para hacer algunas consultas, responderemos esas consultas e inquietudes y nos tomaremos después unos 5 o 7 minutitos como para hacer el cierre y después vía mail se pueden recibir cualquier tipo de consultas o datos que sean de interés para enriquecer más este apasionante mundo de las abejas y en especial de las abejas en la ciudad. Veo que tenemos ya 7 personas en el grupo, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que refiere a la apicultura urbana. Las abejas, como todos saben o la gran mayoría conoce, son las que fabrican, elaboran la miel, este preciado alimento rico en proteínas y nutrientes muy beneficioso para la salud. Las abejas toman su materia prima del néctar y del polen de las flores. Eso ocurre a nivel del monte, a nivel de la pradera, en el campo. Trabajan en época estival y estas abejas son las que se las denomina forrajeras, que son las que se encargan de cosechar néctar y polen para transformarlo en miel. Le agregan enzimas propias de su buche melario, proteínas del polen de las abejas, reducen su humedad porque el néctar proviene con un 80% de humedad aproximadamente, depende de cada región eso, pero la miel solamente tiene el 18% de humedad, o sea que es altamente concentrada. Esa concentración la hace la abeja elevando la temperatura y produce este famoso alimento denominado miel. Las abejas, como les decía, son domésticas, se trabajan en el campo, la producción es muy rentable a nivel económico en el buen manejo y trabajo con las abejas, pero por otro lado es ampliamente beneficiosa, o sea, tiene una doble rentabilidad hacia el medio ambiente, porque es la encargada de polinizar y de reproducir aquellas especies que por el viento no se pueden polinizar. Einstein llegó a decir en una de sus frases muy famosas que la desaparición de las abejas haría que en 3 años nos quedáramos sin alimentos y la raza humana podía llegar a desaparecer. En verdad entiendan que excepto los frutos que se obtienen debajo del suelo, es decir, tubérculos, cebollas, zanahorias, ajos, papa, rabanitos, son los que perdurarían. Pero todo lo que tiene flor no se polinizaría, no habría fructificación y por ende habría una disminución de la producción de esos alimentos. Y la cadena alimenticia también se vería gravemente dañada. Imagínense que la vaca no tendría pasto. Y si la vaca no tiene pasto, no tendríamos ni carne ni leche. O sea, es un encadenamiento que sería catastrófico para las personas, para la humanidad. De allí la importancia de mantener a las abejas con vida y por eso se han declarado como el insecto más importante del planeta. Ahora bien, esta pequeña introducción, ¿qué tiene que ver con la urbanidad? Es que lamentablemente por la gran cantidad de agroquímicos que se van utilizando en la producción de alimentos en nuestros campos, las abejas han sufrido intoxicaciones que han logrado que empiecen a migrar hacia ambientes un poco más saludables, libres de estos agroquímicos.
Alguien comentó hace un tiempo en una pequeña reunión que tuvimos en un auditorio muy reducido que las abejas en la ciudad no deberían ser convenientes su explotación porque justamente en la ciudad hay contaminación ambiental en el aire por los derivados del petróleo o por la polución industrial, que en realidad es verdad eso, pero la abeja no se contamina o no contamina su producción por lo que tiene en el aire, sino que la abeja contamina su cera o contamina el polen o contamina la miel por lo que ingiere. Entonces, en el proceso de elaboración de miel deben entender que la abeja ingiere el néctar y después lo regurgita a través del agregado de nutrientes por el buche melario en un proceso que se denomina trofalaxia, donde el néctar pasa de abeja a abeja y después se deposita en la celda. Es decir, las abejas manipulan el néctar, pero siempre dentro de lo que sería su aparato digestivo y no en lo que sería el ambiente. Entonces, la contaminación ambiental referida al aire por polución no afecta directamente a las abejas y menos aún a la producción de mieles o de cera. En cambio, sí, los agroquímicos, aquellos que se utilizan hoy para la producción de alimentos, se fijan en las cadenas grasas, es decir, se fijan en la cera, por ende contaminan la miel y cuando la abeja ingresa a consumir esas mieles para alimentar a las crías o esos pólenes contaminados para alimentar su estado morfológico, produce la mortandad de las mismas. Es decir, es una cadena indirecta por la aplicación de un agroquímico que contamina el alimento y no el aire. Entonces, en la ciudad encontraron, como se dice habitualmente en el campo, un campo orégano, es decir, un lugar adecuado para su desarrollo. Les quiero contar qué quiere decir campo orégano, porque alguno pensará, ¿qué está diciendo este hombre? Hace muchos años en la antigüedad, el único elemento que había para traslado en el campo y en las ciudades era el caballo. En la pampa húmeda, inclusive aquí lo he visto en Córdoba, en algunas regiones, hay liebres o conejos de campo que sus madrigueras las hacen en el suelo, es decir, cavan hoyos en el suelo. Entonces imagínense un campo lleno de hoyos, no era permisible para el tránsito con un caballo porque el caballo introducía sus patas en esos huecos y lamentablemente caía. Entonces quedó esa denominación. Los campos que eran aptos para el tránsito y para los trabajos eran aquellos que no tenían conejos. Y el orégano era el repelente natural que se usaba en esa época para combatir a estos pequeños animalitos. Y de esa manera mantenían los campos para sus trabajos con las trilladoras, las sembradoras, todo lo que era tirado por caballos. Ese es el origen de la denominación de campo orégano, es decir, apto para el desarrollo productivo. En la ciudad las abejas encontraron esta aptitud para el desarrollo productivo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las abejas fueron migrando desde el campo, en cierta manera, trasladadas por la presencia de estos agroquímicos cada vez más potentes, entre los últimos, los neonicotinoides son los más dañinos porque actúan sobre el sistema nervioso central de la abeja, produciendo en ella la desorientación, por lo cual no puede ubicar las flores, su fuente de materia prima, pero tampoco puede ubicar la colmena de donde está su familia para poder regresar. Entonces las pérdidas son terribles, entre el 80 y el 90% de las abejas desaparecen en el campo y por ende hay una gran mortandad y es lo que en el mundo hoy se conoce como el colapso de las abejas o la desaparición de las abejas. Si bien tienen que ver también otros factores bióticos y abióticos, pero el manejo también del propio apicultor ha hecho de que de alguna manera las abejas se sientan incómodas y migren. No se habla de migración en abejas, se habla de procesos naturales de enjambrazón, que son dos cosas totalmente distintas. Y en esto voy a hacer un punto para que se entienda. Las abejas por sí solas enjambran en su afán de mantener sus poblaciones y su reproducción natural. Una reina vieja es reemplazada por una reina joven y una de las dos migra o si no se enfrentan y una muere. Eso sería el enjambrazón.
En altas temperaturas se desarrolla lo que se denomina fiebre del enjambrazón. Hay razas o abejas que son sumamente enjambradoras, con un gran perjuicio para la producción, pero eso no tiene nada que ver con la migración. La migración es decir, un apiario se encuentra incómodo, molesto, totalmente estresado, atento a la carga de aplicación de agroquímicos o un ambiente no favorable para la reproducción de las abejas y las abejas se van. Buscan una nueva alternativa de producción, buscan un campo orégano, buscan un lugar donde ellas se puedan sentir cómodas para poder reproducirse y producir este alimento que es la miel. Entonces, ¿qué ocurrió? Del campo, de las zonas rurales, las abejas tomaron primero las zonas suburbanas, los grandes cordones de producción de algunas ciudades. Empezaron a aparecer en los postes de los alambrados, empezaron a aparecer en las lámparas de iluminación, empezaron a aparecer en los huecos de los árboles o en los huecos de las paredes que a veces quedan por falta de terminación o alguna ruptura en algún galpón. Como vieron que las abejas podían llegar a la zona rural o suburbana de estas ciudades, en estos cordones productivos, inmediatamente se sintieron atraídas por los aromas de la ciudad. Entiéndase que una panadería, una confitería, un café, la gran cantidad de alimentos que nosotros consumimos en la calle, bueno, todo ese mix de aromas hizo de que la abeja se sintiera muy atraída hacia la ciudad y empezar a ocupar lugares en las ciudades. Como les hablaba, últimamente les ha gustado mucho el tema de los gabinetes de gas porque se sienten muy protegidas. O en defecto, debajo de los depósitos de agua. En los tanques que tenemos en nuestras terrazas, bueno, debajo de esos tanques desarrollan sus panales en forma perpendicular a la base del tanque y de esa manera arman su familia y su colonia y muchas veces ni nos enteramos de que tenemos las abejas allí. En otros lugares, en algunos talleres, utilizan los tambores de 200 litros. Es muy común ver abejas encerradas en los tambores. ¿Por qué? Porque se sienten sumamente protegidas y serían sus colmenas naturales. Pero últimamente han aparecido cientos y por qué no miles de colonias de abejas en el arbolado público, en aquellos árboles que están secos o que están a punto de secarse o tienen ramas en altura fundamentalmente en estado no vegetativo y allí se radican también estos enjambres o estas abejas. Ahora bien, esto vino pasando durante muchísimos años y se fue incrementando paulatinamente. Entonces hoy tenemos que alguien llama a Defensa Civil o a Policía Ambiental o a la misma Universidad Libre del Ambiente o a la municipalidad o en distintos pueblos a la policía o a algún apicultor a veces pidiéndole que por favor le saque un enjambre de abejas que está en la parra, un enjambre de abejas que está en el rosal, un enjambre de abejas que está en la reja del ingreso a la vivienda. O sea, ya empezaron a convivir ya con las personas, ya dejaron el techo, ya dejaron la base del tanque y si bien ya se acercan más a las familias, porque en realidad las abejas son insectos sociales, son insectos domésticos y que en cierta manera tienen las mismas actitudes que puede tener una mascota. Entonces necesitan muchas veces el contacto con la sociedad o con las personas. La única diferencia es que cuando se enojan, aguijonean y es bastante molesto. Pero del mismo modo puedo decir de que un canino, un perrito que esté también molesto muerde y puede producir un daño también considerable. Entonces el hecho de empezar a querer a nuestras abejas, como hay muchas familias que sí las quieren proteger o las cuidan, ha desarrollado que en la ciudad estuviese otra mirada respecto a cuidar estos polinizadores naturales que, como hablábamos en un principio, tienen la posibilidad de reproducir aquellas especies que poseen flores, es decir, participan en la polinización y en la fecundación a través de la polinización cruzada, es decir, donde dos flores se mezclan y de esa manera se obtiene lo que se llama el vigor híbrido, es decir, la mejor semilla. Esto se empezó a analizar, inclusive con caracteres económicos, no en Argentina, ojo, sino en el mundo. Y en Estados Unidos, hace varios años, en el Central Park, que es un espacio
similar a lo que sería nuestro Parque Sarmiento aquí en Córdoba, un poco más grande en superficie, pero es un parque donde la gente sale a hacer su vida de esparcimiento, caminatas, oficinistas que almuerzan o toman un café, reuniones, niños que caminan. Es decir, es un área verde de esparcimiento. Mantener esa área verde de esparcimiento tiene un costo importante porque las áreas de parques y jardines son las que estaban encargadas de reponer aquellas especies de floración de temporada que se iban secando o aquellas otras que por distintas razones, por características climatológicas, no se reproducían naturalmente. Pero ¿qué pasó? Empezaron a ver que en el parque hubo ciertos sectores, estamos hablando del Central Park en Nueva York, donde en esos sectores donde empezaron a aparecer gran cantidad de abejas, no era necesario reponer flores, no era necesario reponer arbustos, sino de que había una cierta reproducción natural más desordenada, pero sí existía la repoblación natural atento al servicio de polinización que hacían las abejas. Y allí surgió una nueva idea o una nueva línea de paisajismo tomando vistas naturales, lo que se denominaría un paisajismo natural, un paisajismo fuera del minimalismo, y no quiero entrar en un pleito, en una discusión respecto a qué es minimalista, qué es el paisajismo, cómo son las vistas, solamente me quiero referir a que se empezó a copiar a la naturaleza en estos nuevos desarrollos paisajísticos de mano de las abejas. Es decir, las abejas hacían la reproducción en forma natural y las plantas se desarrollaban en forma natural en distintos espacios. ¿Eso qué permitió? De que se redujera notablemente la mano de obra de reproducción, o sea, de repoblación de aquellas especies que por factores climatológicos no se desarrollaban. Entonces, bien, pudieron determinar amplias zonas del parque para que se mantuvieran anualmente con sus forestales, con sus plantas florales, con sus arbustos ornamentales, con una autorreproducción permisible y natural por parte de las abejas. No obstante esto, se siguió avanzando en la investigación y se determinó que las abejas también podían ser detectoras de grandes centros de contaminación. Entonces se las empezó a utilizar como bioindicadores. Si bien la ciencia y la técnica ha determinado indicadores de contaminación que se colocan en distintas esquinas, semáforos o zonas de producción para que determinen la presencia de aire contaminado o de contaminantes a nivel atmosférico, pero son de altísimo costo. El hecho de poder tomar algunas abejas que regresaban a su colonia natural para ser utilizadas como bioindicadores, siendo analizadas para ver si percibían alguna contaminación, hacía de que en el radio de los 2 kilómetros de vuelo de las abejas se pudiese determinar específicamente y con mucha exactitud cuáles eran aquellos espacios o aquellas áreas de la ciudad que tenían una alta contaminación. Bueno, todo eso fue acompañado de la mano de mucha investigación y por otro lado, la sociedad empezó a entender que las abejas podían brindar hacia la comunidad un servicio más que la producción de miel, sino que era el bioindicador de contaminación y la autorreproducción natural de especies como pasaba en el Central Park. Entonces, a partir de allí, muchas familias empezaron a pensar en la opción de criar sus propias abejas. Entonces apareció por primera vez, y eso fue acompañado no solamente en Estados Unidos, en Nueva York, sino que también en California, en Estados Unidos, algo en Miami, en Estados Unidos recientemente, en Holanda, en París, y entonces grandes núcleos urbanos empezaron a pensar en tener poblaciones de abejas donde de alguna manera estos insectos pudiesen participar de la vida cotidiana junto a la sociedad. A partir de allí, Londres fue el que dio el primer paso importante en lo que sería una cadena productiva de apicultura urbana. Es decir, el Ayuntamiento de Londres permitió la instalación de colmenas en terrazas o en balcones o en ventanas. Colmena significa
la familia, el hábitat de las abejas, la colonia en un ambiente movilista que se pueda trasladar o se pueda trabajar. Por supuesto, abejas mansas, de reconocida mansedumbre, de una raza apropiada para estos eventos. Estas abejas en la ciudad de Londres comenzaron a producir miel. Esta miel, producto de la apicultura urbana, como se hablaba de la polución ambiental y de posibles contaminaciones, directamente se la determinó con un uso industrial. Y una gran destilería, JB, tomó la iniciativa inicial, la primera, de hacer whisky con miel. Entonces la marca original de esta destilería era JB, una etiqueta amarilla con letras rojas, y determinó su segundo producto, que hoy es el primero a nivel de ventas internacionales, que era JVE, JVEE. O sea, le agregó la doble E, le agregó la palabra abeja a este producto y empezó a destilar whisky con miel. Eso fue de un gran impacto a tal punto que hoy ya bodegas argentinas están haciendo en el Valle de Uco, en Mendoza, vinos con miel, espumantes con miel, ya hay champán con miel, aparte de los licores de mieles y la vieja receta de la cerveza vikinga o hidromiel, que era la original de hace muchísimos años. Pero hoy grandes bodegas están utilizando la miel ya en sus agregados, habida cuenta de que da al paladar satisfacciones muy importantes, dispara sabores y es un producto de alta productividad y alto costo. Entonces, Londres dio el primer paso para los primeros desarrollos económicos, sociales, sobre la apicultura urbana. A partir de ahí, París, en Les Champs-Élysées, en los Campos Elíseos, comenzó la polinización natural de especies con abejas. Vimos el resultado lamentable de la quema de la iglesia de Notre Dame, y dentro de las terrazas de Notre Dame aparecieron en todos los medios las colmenas quemadas. Muchas se salvaron, pero otras no. Y ahí el mundo pudo descubrir que en Notre Dame, en París, había abejas en la terraza de la iglesia. Entonces, de alguna manera también se puede entender que muchos parisinos convivían cuando se sentaban a tomar un café en Le Champs-Élysées o convivían cuando iban a visitar la iglesia de Notre Dame con las abejas y ni sabían que había abejas en el ambiente. Es decir, cuando la abeja está entretenida trabajando en la ciudad, lo que menos hace es molestar a las personas. Si bien es cierto, nosotros tomamos un vaso de gaseosa dulce en verano y van a venir las abejas, pero esas son las abejas que ya están en el ambiente, las abejas que ya están en la ciudad, no necesariamente son las abejas urbanas que podemos empezar a pensar en desarrollar. Ahora bien, todo este tema, este capítulo de la apicultura urbana, debe ir acompañado de normas que deben ser cumplidas estrictamente. ¿Por qué? Pensar de que colocar abejas frente a la guardia de un hospital no es correcto, porque el sonido y la luminosidad existente en ese lugar puede ser irritativo para las familias de abejas. Colocar abejas frente a una escuela o a un jardín de infantes también puede ser irritativo a las abejas por el sonido que emiten los niños o los autos cuando van a buscar a los niños, y por prevención atento a la gran población en distintos horarios que se manejan en esos sitios. Entonces también hay que normalizar en qué lugares se pueden colocar las colmenas. Para ello, ya la provincia de Córdoba, es decir, la ciudad, a través de la provincia, mediante la unicameral, la legislatura, está tratando una ley de apicultura urbana que incorpora también la meliponicultura. La meliponicultura significan aquellas abejas sin aguijón. Sí, hay abejas sin aguijón, son las que los mayas utilizaban, es la abeja genuina de América, porque la abeja doméstica que utilizamos para la miel es de origen europeo. Y estas abejas sin aguijón, si bien necesitan un tratamiento totalmente diferente, pero también esta ley es permisiva para la crianza, el desarrollo y la protección de las abejas sin aguijón, de las meniponas. Y por otro lado, permitir los desarrollos económicos sociales a través de colmenas movilistas en el ámbito de la ciudad. Entonces, si ya estamos pensando en un marco regulatorio, si ya sabemos que las abejas están en la ciudad,
Si ya tenemos experiencias del mundo que nos demuestran de que hay desarrollos económicos sociales importantes que generan nuevos empleos, si sabemos que es beneficiosa para el medio ambiente en la autorreproducción de las especies en parques y paseos, si sabemos que se utiliza como un bioindicador para determinar contaminación, entonces quiere decir de que lo único que nos falta es perder un poco el miedo que le tenemos naturalmente a las abejas y por otro lado también entender que pueden convivir como lo están haciendo en este momento con las personas en los centros urbanos. Para ello estas reglamentaciones que serán un marco para que después cada municipio a través de sus ordenanzas pueda regular el manejo adecuado de abejas en determinadas regiones urbanas o suburbanas dentro del ámbito de la ciudad o fuera del ámbito de la ciudad, pero dentro de lo que sería la urbanidad o el ciclo de tránsito con personas. Ahora bien, hay un punto muy importante porque si no nos cierra esto de la apicultura o la apicultura urbana específicamente. Los apicultores, las personas que están en el campo, las personas que conocen algo de abejas, saben que la miel se cosecha en marcos, en panales, que son colocados en la familia, en la colmena, y que son extraídos mediante un aparato de fuerza centrífuga que permite que del panal la miel salga hacia el exterior por la aplicación de esta fuerza centrífuga, se filtra, se cuela y ese es el producto final determinado o denominado miel, sin cera, sin abejas y rescatando el panal para una nueva cosecha. Entiéndase que eso se hace en el campo. En una ciudad es muy difícil trabajar en la cosecha por el hecho de que tener que sacar los panales del cajón, estos pesan aproximadamente 3 kilos cada uno, cada colmena puede producir arriba de 30 kilos de miel y si tenemos una terraza con 10 colmenas tenemos que bajar por el ascensor desde el noveno piso o el octavo o el piso 12 hacia la calle 300 kilos de miel. Entonces eso se complica, imagínense en un ascensor, bajar, chorrear, ensuciar el palier de ingreso del departamento o el lugar, la terraza de la casa o los vecinos, o sea, es un caos. Todo eso se soluciona utilizando la miel en panal. Es decir, por inocuidad ha habido nuevos desarrollos y hoy las abejas pueden producir el panal dentro de su propio envase en un frasco de medio kilo, en un frasco de kilo, en un frasco de cuarto, y lo único que hace la persona que cosecha ese panal de miel es colocar la tapa en el frasco. Porque después de un proceso muy simple se puede desabejar en el lugar donde están las abejas sin generar ningún movimiento, nube de abejas o riesgoso para la salud o en cierta manera que dé cierto temor a quien esté viendo una nube de abejas como pasa comúnmente en el campo cuando uno cosecha. Es decir, en la apicultura urbana hay un sistema de cosecha de mieles en panal para lo cual la abeja trabaja dentro del frasco, se cosecha el frasco sin entrar en contacto con las abejas, se coloca la tapa, eso se coloca en una caja, en un cajón, en un bolso y sí puede bajar por el ascensor una persona con un overol como si fuera un instalador de aire acondicionado o un electricista con un bolso con la cosecha, con los frascos para su posterior comercialización. Entonces, en cierta manera, el servicio de producción de mieles está cerrado en el sentido que se puede producir hoy con inocuidad alimentaria, se puede producir sin generar grandes movimientos de abejas, se puede cosechar sin tener mieles que puedan derramarse o que puedan causar algún perjuicio a los habitantes de un departamento, entonces las abejas se pueden tener en una terraza sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué ha pasado? Últimamente en el mundo se está trabajando ya con nuevos diseños de colmenas. Hoy ya tenemos diseños de colmenas para terrazas, tenemos diseño de colmenas para ventanas, diseño de colmenas para balcones. Entonces, de esta manera podemos cosechar y obtener importantes rindes en la producción de mieles urbanas y de alta calidad también. Hay un caso curioso acá en Córdoba, un caso curioso que en cierta manera en un barrio, no voy a denominar la familia ni el barrio para evitar futuros problemas, pero hay una zona de Córdoba que el arbolado público son almendros.
Y esta familia decidió tener, porque en Italia, de donde ellos provenían, tenían colmenas en sus terrazas, quisieron colocar una colmena en su terraza y en ese barrio tenemos una alta presencia de almendros en el arbolado público. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? La miel que se produce en esa terraza es miel de almendros y una miel exquisita, una miel no tradicional, una miel extraña para producir en Córdoba, y en cierta manera esa miel ha permitido que los vecinos pudiesen apreciar el valor de la abeja en una terraza. Hoy esa familia, este apicultor urbano, no da abasto en la producción de frascos para poder entender y atender las necesidades de la sociedad. Es decir, se pueden generar desarrollos económicos muy importantes a través de la apicultura urbana, a tal punto que se han efectuado algunos cálculos en algunos edificios ya, tomando como experiencia las cadenas de hoteles, que son las más interesadas en tener mieles en sus terrazas, porque ese mismo producto, en reemplazo del azúcar, lo utilizan en la presentación de sus alimentos, de sus desayunos, de sus mesas de presentación, atento al público que asiste a estos hoteles. Pero por otro lado, se han hecho cálculos económicos muy importantes, donde se reduce notablemente, casi en un 70%, el valor de la expensa de este departamento, de este edificio, atento a que la producción de miel puede permitir obtener un recurso económico de amplia utilidad para los vecinos. Me van a disculpar, tengo un problemita acá porque no se cortó el video, no entiendo cómo se podrá solucionar. No sé si habrá audio. No sé, no dice, hay un problema para reproducir este video. La cámara está encendida, la máquina está bien, pero tenemos 32 minutos. A ver, voy a reiniciar el modo. No, pero para, mejor. A ver, ¿qué quieres? A ver, ahí puse yo Universidad Libre del Ambiente, ULA. Es el Facebook. ¿Está en Facebook? ¿En tu teléfono, cargado? Sí, yo pensé que acá me Está salía. tu programa Facebook. Ah, directamente. No, está transmitiendo. Ah, estamos en el aire y se ve, porque acá no. Todo lo que estuvimos hablando. Ah, perfecto. Bueno, se enteraron de todo lo que hemos estado conversando y de cómo yo tengo que aprender a utilizar mi teléfono. Porque en realidad esto de la nueva tecnología. Pero bueno, continuamos entonces. A ver, yo no me puedo ver, pero me dicen que sí, que estamos funcionando. Entonces, estábamos en el tema económico. Estábamos en que las expensas de una torre pueden ser parcialmente abonadas casi hasta un 70% por la producción de miel en sus terrazas, atento a que es un servicio que se puede contratar a través de los consorcistas y una persona se encarga de la cosecha y de la compra de esos productos. Por otro lado, también hay que entender que la inocuidad alimentaria está presente y la miel en panal se puede comercializar y está permitida por las áreas bromatológicas y por las áreas de alimentos a nivel nacional. Es decir, no estamos inventando nada. Entonces, tener abejas en las ciudades, como dijimos, tiene beneficios a nivel de autorreproducción de especies florales, ornamentales, en la producción de alimentos, como bioindicador de posibles espacios de contaminación y ahora como un recurso económico que es muy necesario en las ciudades y que nos permitiría
en cierta manera, afrontar en una parte muy importante los gastos del propio consorcio de donde habitamos. Pero independientemente de eso, no termina allí el beneficio de la abeja, porque para colocar las colmenas urbanas, que serían algún diseño un poquito más complejo que el tradicional del campo, más liviano inclusive, para el desarrollo, la fabricación de estas colmenas, que serían los lugares de alojamiento de las familias de abejas, se necesita mano de obra. Se necesitan los que nosotros hemos denominado los apipartistas, es decir, aquellas personas que van a colaborar en el armado de todos los materiales que son necesarios para que las abejas se desarrollen y puedan producir esta miel. O sea que, aparte de la producción en miel como un valor económico altamente rentable, de alto valor agregado y calidad, también tenemos un desarrollo laboral de aquellas personas que quieran interesarse en aprender en el armado de las partes de la colmena, y esto genera mano de obra directa. Entonces, fíjense los pequeños beneficios que estamos encontrando en la apicultura urbana. Por otro lado, si a esto le sumamos la recolección de enjambres en la vía pública, hoy ya contamos en la ciudad de Córdoba con un rescate de abejas. Antes lo hacía la patrulla ambiental, la cual habíamos capacitado oportunamente. Después aparecieron algunos apicultores no organizados y hoy tenemos rescate de abejas. Yo inclusive insistía a este grupo de personas que está trabajando que de alguna manera tenía que tener una ambulancia o un elemento de transporte similar al de los cazafantasmas, es decir, colocar un panal en la puerta, colocar la escalera, o sea que se vea el trabajo. En realidad no se nota, pero sí tenemos rescatistas de abejas hoy que se encargan en toda la ciudad de Córdoba, conjuntamente con el área de fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, en rescatar abejas para evitar de que sean dañadas o sean eliminadas. Entonces, fíjese la importancia que hoy tenemos de que hay un trabajo más generado y desarrollado para salvar la vida de las abejas. Entonces, a partir de aquí, tenemos amplias perspectivas para que lentamente, paso a paso, la comunidad, a través de capacitaciones, de charlas como estas, de participación activa de los vecinos, se pueda ir avanzando en un sistema que nos permita mantener las abejas en las ciudades, cuidarlas y por otro lado que sean productivas. Imagínense, hace muy poquito la universidad hizo un relevamiento de más de 1.300 especies arbóreas que tienen que ser reemplazadas de las calles de la ciudad de Córdoba. Resulta que el 60% de esos árboles que tienen que ser reemplazados tienen abejas. Entonces, estaría muy bueno preparar personas para que sean rescatistas de abejas y que esas abejas, en una de esas, puedan colocarse en alguna reserva natural dentro de algún espacio en la ciudad de Córdoba, a los efectos de poder rescatarlas, cuidarlas y armar apiarios de rescates de abejas del arbolado público. Es decir, hay mucho para diseñar, mucho para hacer, mucho para permitir de que las abejas estén bien. Entonces nosotros necesitamos la opción de colaborar, de sumarnos y a partir de ello que podamos seguir adelante cuidando estos bichitos que son de mucho interés para el ambiente, de un desarrollo importante en la economía de nuestras familias y por otro lado por la inteligencia y las formas de aprender que tienen las abejas y pueden convivir con todos nosotros. Espero que esta charla les haya sido de interés y vamos a tomarnos unos minutos para ver si hay algunas consultas para poder evacuarlas. Y se apagó. No, seguí ahí atento. Ah, ¿seguimos? Toca. ¿A dónde tengo que tocar? No entiendo, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos algunos minutos para algunas consultas. Ahí van tirando algunas. Acá vamos a ir leyendo. Silvia me dice, ¿por qué la ULA no ha hecho algo?
para que esto no suceda? ¿Se deben exigir controles o en el mejor caso prohibir la venta de agrotóxicos a esos empresarios? En realidad vamos a responder a Silvia este tema, que es un tema muy puntual. La Universidad Libre del Ambiente no tiene injerencia en la compra o venta de agrotóxicos. Sí la provincia de Córdoba. Y la provincia de Córdoba en realidad es modelo a nivel país e inclusive un poquito más, porque la provincia es la única que tiene lo que se denomina la receta fitosanitaria, la receta que tiene que ser emitida por un profesional para la adquisición de los agrotóxicos, como usted denomina, o agroquímicos, que sería la palabra adecuada, para lo cual después hay un seguimiento inclusive del contenedor de esos agroquímicos. Es decir, hoy no se pueden aplicar agroquímicos por el solo hecho de aplicarlos. Incluso más, nuestras familias, voy a decir algo que es polémico, pero cada familia contamina más que un agroquímico en el campo hoy. ¿Y cómo se entiende eso? Nadie regula la utilización de un insecticida en aerosol. Nadie regula la utilización de algún producto para la limpieza de pisos. Nadie regula hoy los productos que utilizamos como la soda cáustica en nuestros hogares. Es decir, nosotros superamos los estándares permisibles de aquellos productos que son contaminantes para el medio ambiente. Ni hablemos con el uso de la basura también. Si bien todo se está normalizando y es lento, pero en realidad las abejas vinieron a la ciudad por el tema de los agroquímicos y hoy se sienten cómodas en la ciudad porque no hay aplicación de agroquímicos en forma masiva en la ciudad. Después, acá tenemos, a ver, esa es la idea, por eso convocamos, gracias por su comentario, está, ya lo hemos puesto. Entré por curiosidad, no tenía idea, muy bueno, gracias Ailín. Genial Ailín, estaría bueno que te intereses un poco más en lo que necesites a tu colaboración, puedes escribir y te vamos a responder. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, te escuchamos. Muy buen día desde Bariloche. ¡Qué bien, Bariloche! Hoy estábamos hablando de la opción de generar desarrollos de abejas a bajas temperaturas. Estamos trabajando en eso y probablemente tengamos la posibilidad de hacer nuevos desarrollos en el futuro. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Se ve y se escucha bien? Seguís al aire, me ponen, claro, ha sido cuando yo me quedé sin la imagen. Saludos desde Altagracia, Córdoba. Altagracia, una buena plaza para las abejas. Nosotros tenemos apiarios en Potrerillo de la Reta y en la estancia Bosque Alegre. O sea, el departamento Santa María es el que está desarrollando, les comento, el primer clúster apícola con abejas en la bolsa, con abejas en Anizacate, con abejas en Altagracia. Hay un grupo de productores que está haciendo un muy buen trabajo en lo que sería apicultura agroecológica. Por otro lado, Victorio, miel empanada logrado por abejas dentro del frasco de vidrio. Sí, Victorio, genial. Es realmente la verdadera inocuidad y lo que nos hace falta. La ley 9164 de productos químicos o biológicos de uso agropecuario es lo que nos informa Victorio, es verdad, y es la que nos regula el uso de los agroquímicos. Y por aquí Andrés me dice que dan ganas de poner alguna colmena en casa. Y sí, Andrés, así Andrés. Roberto nos dice en Londres, Berlín, Nueva York aprueban la abeja urbana tal cual, como lo veníamos explicitando hace un momento, y nosotros estamos a punto ya. Falta un pequeño desarrollo dentro de lo que sería la legislatura y por ahí a lo mejor conversar un poco más con nuestros legisladores para que entiendan de qué se trata. Por otro lado, acá tenemos otro dato. Comodoro Rivadavia, ¿cuánta gente del sur? Bien, bien por la apicultura que vamos a hacer en zonas frías. Yo creo que de alguna manera la mayoría aprueba, de todos los que he estado leyendo, el uso de las abejas en la zona urbana, en la ciudad. Entonces yo creo que de alguna manera, como dice Darío, muy buena charla, gracias Sergio, no, gracias Darío por las palabras. Cruz me dice que pienso poner una colmena, fantástico. O sea, acá me habla Raquel que las meliponas no se adaptan mucho a los climas fríos en Córdoba, hay pocas especies y sí más al norte, es verdad, pero en el Parque Sarmiento, si salimos a caminar, vamos a ver algunas especies de meliponas que están funcionando bien. Es decir, estamos hablando de procesos de desarrollo y de crianza
que no han sido contemplados ni menos pensados en forma productiva. Entonces va a llevar mucho tiempo esto, pero sí podemos pensar en que meliponas nos pueden acompañar y las abejas domésticas, apis melíferas también. Bueno, tenemos 45 minutos de charla. Estoy viendo si hay algún otro comentario. Acá me dice Victorio que Ailín significa miel en quichua. Victorio Luján Calabrese es un seguidor de la meliponicultura, un investigador del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, y por otro lado trabaja y colabora en el ministerio en el área apícola, siendo responsable del movimiento de las abejas en la provincia. O sea que conoce muy bien el tema y en realidad el hecho de poder reflotar, de poder obtener meliponas y trabajar con ellas, es volver también a nuestros orígenes, ya que nuestros antiguos pobladores originarios trabajaban con este tipo de abejas. Estoy leyendo por aquí, bueno, algunos ya respondí, se ve bien, qué interesante, qué importante, quiero poner una, bien, bien. Sí, no lo vi, acá está. Bueno, para poner una colmena en la casa no es complicado. Lo primero es entender cómo vive la abeja. Habría que hacer una pequeña capacitación. Hoy en Internet hay mucha bibliografía, pero también es bueno tener una pequeña práctica. Poder ver y poder entender cómo vive la abeja. Entendiendo eso, lo segundo es saber que no sos alérgico, que no podés tener algún problema de salud por la picadura, es decir, por el aguijoneo de la abeja al cuerpo. Eso es por otro lado. Pero independientemente de eso, sabiendo o entendiendo la vida de las abejas, la biología de la abeja, el manejo de la abeja, que no es muy complicado. Y por otro lado, teniendo la voluntad y un lugar apropiado, se puede poner una colmena. Lo que sí hay que aprender la técnica de utilizar los frascos para la producción de miel, para evitar el manejo de los panales y la engorrosidad de toda esa tarea. Pero sí, encantadísimo de que podamos ayudarte a que puedas tener una colmena en tu casa y lo que necesites nos puedes escribir y te vamos a responder. ¿Y qué más tenemos por acá? A ver. Sí, inclusive más, en los próximos días, como me están apuntando, ustedes disculpen la inexperiencia de uno de dar estas charlas, todo esto de la pandemia es nuevo, de tener auditorios, a mí me gustaba tenerlos en forma personalizada y contestar ahí, pero ahora es todo por el sistema y uno se pierde acá. Les pido mil disculpas por eso, pero cualquier otra consulta en la medida que la puedan ir desarrollando, en los próximos días también se puede responder y se puede ampliar la información de todo lo que ustedes necesiten. Bueno, creo que hemos terminado, espero que estén bien y cuídense de la pandemia. Y trabajemos juntos para salvaguardar la vida de las abejas. Muchísimas gracias. Sí, ayúdenme porque... Ay, se van a matar de risa. ¿Cómo salió? Bien. Perfecto.